Para la Universidad del Bosque y para el PMI Brand Zona Norte es un gusto contar con su participación en el evento webinar que tendremos en esta sesión de la noche de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Rocha, soy estudiante de la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque. El día de hoy seguimos con nuestra serie de presentaciones acerca de los principios de PMBOK. Hoy hablaremos un tema muy apasionante, que es uno de esos principios, que se resume en ser adaptables y resilientes, ser adaptables y resilientes, habilitar el cambio para lograr el estado del futuro previsto. Para esta presentación contamos con la participación de Giovanna Santana. Ella es directora de la mentoría para el Project Management Capítulo Bogotá. Es especialista en ingeniería de petróleos y derivados de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ingeniería de gestión ambiental e ingeniería química de la Universidad de los Andes. Y Giovanna cuenta con una experiencia de más de 10 años en procesos de consultoría, licencias ambientales, gestión de proyectos en el sector energético y desarrollo del plan del cierre de la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande del mundo. Actualmente se desempeña como directora de proyectos de agricultura sostenible y otras actividades también que desarrolla Joana. Antes de darle la bienvenida a Joana, les voy a pedir por favor a todos los asistentes, vamos a tener por favor los micrófonos cerrados. Al final de la sesión, 10 minutos, vamos a plantear las preguntas que surjan a través del chat o los comentarios que surjan a raíz de la presentación de Giovanna, y agradecemos por favor no rayar la presentación. Joana, para nosotros es un gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas noches. Pues para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. A ti, Joana, de verdad que el gusto es de nosotros. Te agradezco por favor a todos los asistentes el tema de los micrófonos. Joana, el auditorio es tuyo. Vale, Juan Carlos, muchas gracias. Pues primero que todo, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por sacar de su tiempo desde las actividades del día para estar hoy, para compartir este espacio que nos da la Universidad del Bosque y que nos da pues el programa de posgrado de gerencia de proyectos. Entonces, como les comentaba Juan Carlos, digamos que mi experiencia ha pasado por diferentes sectores, desde la consultoría, el sector energético y también proyectos de agricultura sostenible. Entonces, para iniciar, hoy vamos a hablar de dos principios que aparecen en la versión o en la edición 7 del PMBOK. Y pues primero quisiera como comentarles, yo sé que de pronto las anteriores presentaciones, dado que son, digamos, han sido sobre este tema varios webinars, han hablado de pronto de qué son los principios, pero digamos que algunas personas puede que no se hayan conectado a algunos de los webinars o de pronto como para recapitular, empecemos hablando de qué son los principios que aparecen, digamos, en esta nueva edición o en esta nueva versión del PMBOK. Los principios de dirección de proyecto son 12 en total y son creados como el resultado de un consenso con diferentes líderes de diferentes industrias, orígenes, organizaciones y roles. ¿Por qué? Porque pues esto les da una visión al PMI un poco más diversa sobre las experiencias y la variedad de proyectos que existen. Como sabemos inicialmente, el PMI o los proyectos, digamos, este tema de proyectos bajo la metodología tradicional fue concebida para ciertos tipos de proyectos y con el paso del tiempo el PMI se ha ido abriendo a maneras de evolucionar, ha evolucionado para que sea aplicable no solo a ciertas industrias, sino a cualquier tipo de proyecto. Estos principios son complementarios con el código de ética. Es decir, no es que el uno anule el otro, sino que están alineados con los valores del PMI. Y eso es importante porque recordemos que como parte de lo que dice el PMBOK y de lo que nos da de orientación el PMI a través de todo lo que habla, es que no solo tenemos que seguir unas directrices o unas orientaciones, sino que además hay un comportamiento como gestores de proyectos o directores de proyectos que debemos tener.
Estos principios proporcionan orientación, es decir, su aplicación depende del contexto en el que nos estemos desarrollando, cuáles sean los entregables, el equipo del proyecto, los interesados y otros factores. Entonces, es una guía, pero como sabemos, el PMI es una guía, no una metodología que nos dice qué debemos, cómo hacerlo y los pasos, sino nos da unas directrices. Lo mismo ocurre con los principios que aparecen en esta nueva versión. Vamos a hablar un poquito de adaptabilidad y resiliencia. ¿Qué es la adaptabilidad? La adaptabilidad es la capacidad de responder a condiciones cambiantes. Ustedes bien saben y hemos escuchado muchas veces que en la naturaleza el animal que sobrevive no es el más fuerte, sino el que más se puede adaptar a las situaciones cambiantes. Si hubiera sido así, los dinosaurios no se hubieran extinto. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la adaptabilidad es como la habilidad que nos va a permitir sobrevivir a muchos eventos cambiantes. Paralelo a la adaptabilidad, el PMI habla de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de absorber, la capacidad que tiene un material, digamos, hablando en términos un poco más de la definición desde el punto de vista de ingeniería, capacidad que tiene un material de absorber un impacto y recuperarse. Es decir, por ejemplo, un resorte. Él se puede estirar y vuelve a su forma original. Hoy en día es muy común hablar de ser resilientes, es decir, a pesar de las cosas que nos suceden, usted es capaz de volver a su estado original, de poder regresar a como estaba y avanzar y seguir adelante. La mezcla de adaptabilidad y resiliencia, pues como ustedes pueden ver, es algo que es muy útil para una persona que trabaja en proyectos. Y ni siquiera solo en proyectos, digamos, como su profesión, sino en la vida misma, porque a la larga el proyecto más importante que todos tenemos es nuestra vida y somos los directores de proyecto de nuestra vida. Hablemos un poquito de pronto de los factores por los que un proyecto no funciona. Entonces, teniendo en cuenta lo que habla el PMBOK, hay factores internos y externos. Un factor, digamos, puede ser nuevos requisitos, pueden ser problemas, puede ser influencias de los interesados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos factores? Internamente puede que el proyecto tenga cambios en los requisitos que tienen o en los entregables que piden. Cuando hablan de problemas, pueden ser problemas a su vez internos o externos, pero digamos, los problemas externos son aquellas cosas que no hacen parte de la organización. Es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto en el sector energético y se desarrolló un paro de la comunidad. La organización busca soluciones, pero la organización o la empresa no fue la que organizó el paro, no fue la que dijo que se iba a hacer, por ejemplo, una huelga de la comunidad. Esto es un factor externo de la organización, pero que afecta a los proyectos que se están ejecutando. Incluso puede detener proyectos que estén en curso en este sector. Y el otro son las influencias de los interesados. Es decir, cosas externas como cambió una ley y yo tenía un proyecto pensado para dar cumplimiento a ciertas especificaciones y la ley cambió. Entonces, esos cambios en las leyes o en la reglamentación son factores externos que no dependen de la organización, pero que afectan directamente al proyecto. Entonces, eso pueden ser cosas por las cuales un proyecto de pronto no funciona. ¿Qué acciones se pueden tomar para que un proyecto de pronto retome el rumbo, se recupere de este tipo de cosas? Primero, como equipo del proyecto, el equipo debe reagruparse, debe volverse a reunir y pensar en posibles soluciones o maneras de atacar o de mitigar esas situaciones o esos factores que están afectando el proyecto. Lo segundo es reconsiderar el tipo de cosas que se hacen en el proyecto, es decir, cuáles eran mis premisas, cuáles eran los supuestos que yo tenía en el proyecto, porque muchas veces un supuesto es, yo tengo esta reglamentación y la autorización de parte, por ejemplo, de la autoridad ambiental es un año, y cambia la reglamentación y ya no se demora un año, sino 2 años. Eso impacta directamente al proyecto, entonces ahí es donde se debe reconsiderar qué fue lo que se pensó en un principio y cómo nos tenemos que adaptar para responder a esos factores que nos están impactando hoy en día. Y finalmente, replantear algunas cosas. Es decir, si hay cosas que ya no aplican o que yo tengo que modificar o ajustar, pues el director de proyecto debe ser una persona
que se pueda adaptar y que se pueda recuperar a esos impases o a esos fracasos cuando suceden este tipo de cosas. Hablemos un poco de las capacidades que debe tener un director de proyecto que quiera implementar este principio o que de pronto quiera acoger la adaptabilidad y resiliencia. Si un director de proyecto es adaptable y es resiliente, por lo tanto su proyecto también, porque él es la cabeza de ese proyecto. Entonces, ¿qué es importante para aplicar este principio? Primero, una retroalimentación constante. ¿Cuál es la manera de tú saber qué debes cambiar o qué debes mejorar? Pues haciendo una retroalimentación en periodos cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque así tú vas a saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y cuáles son tus oportunidades o de pronto esas cosas que no has visto que te pueden ayudar a tener éxito en tu proyecto. Lo segundo es un aprendizaje y una mejora continua. El aprendizaje es constante. La persona que diga que no tiene nada que aprender ya no tiene nada que hacer en este mundo. Todos los días aprendemos algo diferente. Y eso hace parte de la vida, no solo de los proyectos. El día que no aprendiste nada, ese día lo sientes perdido, porque realmente, así sea la cosa más mínima, todos aprendemos algo a diario y todos mejoramos constantemente, bien sea producto de una experiencia, de pronto un fracaso, o bien sea producto de algo que salió muy bien y entendemos que lo podemos seguir haciendo así. Otra cosa importante, y digamos aquí el PMBOK se empieza a alinear mucho con todo el tema de metodologías ágiles, es tener equipos diversos. ¿Por qué? Porque tener un grupo de personas con diferentes experiencias, diferentes conocimientos, diferentes habilidades, te va a dar un equipo que puede resolverte cualquier situación y que tienes diferentes puntos de vista. Es decir, ustedes no sé si ustedes han visto, pero en algunos países nacen los experimentos, por ejemplo, juntan bebés con ancianos, con personas de la tercera edad. Y uno diría, ¿qué hace un bebé conviviendo con una persona de la tercera edad o un niño? Eso es más diverso que eso no puede haber en cuestiones de edad. Y resulta que los niños aprenden de la experiencia de los ancianos o de las personas de tercera edad o más avanzada, y las personas de avanzada edad aprenden de los niños. Lo mismo pasa en los equipos de los proyectos. Entonces es importante que sean equipos diversos. Cuando habla de planificación abierta y transparente, se alinea totalmente a los principios, a los valores de algunas metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque una planificación abierta y sobre todo transparente habla de que la información es compartida, la información es de todos. ¿Por qué queremos que la información sea de todos? Porque entre más informado esté el equipo, mejor vas a saber reaccionar ante cualquier situación que se presente. No hay que esperar a que fulanito le diga o sutanito le cuente, porque las personas van a estar enteradas y van a saber el estado de las cosas. Recomiendan hacer prototipos y pilotos. Es decir, un piloto es hacer algo a menor escala. Si yo tengo voy a destilar whisky, yo puedo y quiero montar un negocio de whisky, yo quiero saber cómo me va a ir, cuánto me demoro, de verdad eso es rentable. Pues tú no esperas a tener una planta de producción de whisky para hacerlo, sino que tienes un piloto, que es algo a menor escala, un poco más pequeñito, que te permite hacerte una idea, hacer cálculos, te permite hacer proyecciones de qué es lo que tú necesitas para montar ese proyecto de, por ejemplo, una planta de producción de whisky. Y los prototipos es, digamos, supongamos que tú quieres irte a navegar por el mundo, pero tú no sabes si te mareas en un barco, tú no sabes si de pronto no eres capaz de dormir en esas condiciones. Un prototipo es, oiga, me voy un día y hago la prueba en un barco por un ratico, por 2 horas o 3 horas. Con ese prototipado tú te haces una idea de experiencias que estás buscando vivir y que de pronto a nivel de un proyecto te va a servir mucho para saber cómo va a reaccionar el equipo o cómo se va a desenvolver la situación dentro del proyecto. Conversaciones organizacionales abiertas, es decir, si bien existe una especie de jerarquía dentro de los proyectos tradicionales, la idea de que sea una conversación organizacional abierta es que cada vez más el PMI está migrando hacia un líder colaborativo, hacia un líder
que más allá de ser el jefe y el que da órdenes, es la persona a la que todos pueden acudir, en la que todos confían, y que, como ya hablamos de una relación transparente, pues se pueden dar estas conversaciones, digamos, abiertas con ese director de proyecto. Porque como director de proyecto tú no quieres que te llegue alguien cuando ya se te haya materializado, por ejemplo, un riesgo, por temor a decírtelo antes. Tú quieres que esa persona o que ese miembro del equipo tenga la confianza para decirte: detecté esta situación y estamos a tiempo de mirar qué vamos a hacer. Porque a la larga, si el proyecto fracasa, no fracasa ese individuo o esa persona del equipo, fracasa todo el equipo del proyecto, incluyendo el director del proyecto. Eso también nos permite anticiparnos a través de diferentes escenarios. Entonces, tener la capacidad de ver los posibles escenarios de un proyecto es algo que es muy valioso y que el PMI se está dando cuenta, y yo creo que lo viene implementando desde hace un tiempo, pero más allá de verlo en un cronograma, de verlo en los riesgos, hay que verlo a nivel global del proyecto. ¿Qué puede pasar? Sí. Y apoyar la gestión. Un líder que vaya a ser, que es colaborativo, pues va a tener el apoyo de su gente. Entonces, digamos que va a ser mucho más fácil cualquier tipo de gestión de trámite que tú vayas a hacer dentro del proyecto, se va a facilitar muchísimo más que si no tienes todo lo anterior que ya hemos mencionado. Y como resultado de esto, ¿qué pasa? Que vamos a tener la capacidad de ser más veloces a la hora de hacer los procesos o de ejecutar ciertas actividades, y va a haber cierta estabilidad, no solo a nivel del proyecto, sino a nivel del equipo, porque pues no hay nada que mate más un proyecto que un equipo de proyecto que esté rotando todo el tiempo y no le dé tiempo al proyecto de terminar o de culminar con éxito. ¿Cuándo surgen las oportunidades de adaptación? Bueno, como directores de proyectos tenemos la oportunidad de presentar el caso de negocio al patrocinador, al cliente, al dueño del producto. En este momento es cuando nosotros tenemos la oportunidad de mostrar que hemos hecho cambios a circunstancias inesperadas, que hemos resuelto problemas para optimizar la entrega de valor, y digamos que también podemos demostrar cómo esa adaptabilidad y esa resiliencia mantiene a los equipos enfocados en el resultado. Eso ayuda a los equipos a recuperarse de los impases, es decir, adaptar los planes, adaptar las actividades, hace que los equipos se puedan recuperar de un fracaso o de una situación que no salió como se esperaba. Eso hace parte de ser resilientes, y por eso la importancia de este principio que el PMBOK está incorporando ahora en la versión 7. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto de la adaptabilidad y la resiliencia? La primera es se aprende y se mejora. Se aprende de los errores y también se mejora o se potencializa la habilidad de recuperarse de los errores, de los impases, de las fallas a lo largo de todo el proyecto. Quien diga que no ha tenido una equivocación en un proyecto o que las cosas no le han salido como esperaban, pues realmente está mintiendo, porque los proyectos no son estáticos, son completamente dinámicos. Y lo otro es que le permite continuar avanzando hacia la entrega de valor, es decir, alcanzar el objetivo final superando todos estos obstáculos que suceden a lo largo de todo el proyecto, y a la vez que va avanzando, pues hacer una mejora continua, que fue lo que ya hablamos. Ahora vamos a hablar del último principio, de los 12 principios que aparecen en el PMBOK. Después de hablar de adaptabilidad y resiliencia, el PMBOK cierra el tema de los principios hablando de el cambio y cómo este potencializa el tema de las actividades a futuro. Pero antes de hablar, digamos, un poco más de esto, tenemos que saber cuál es el origen del cambio. El origen del cambio puede tener fuentes internas y fuentes externas. Entonces, una fuente interna, por ejemplo, puede ser una necesidad de una nueva capacidad. Vamos a desarrollar un software y necesitamos una persona que sepa de usar este aplicativo en particular, y dentro del equipo no tenemos a alguien que lo sepa usar. Eso es una fuente interna de cambio, porque te implica o cambiar el equipo, o capacitar el equipo, o ajustar el proyecto. O sea, necesariamente tienes que hacer un cambio
que no tenías contemplado en tu proyecto. O, por ejemplo, una respuesta a una brecha en el desempeño. Yo dije que me demoraba 3 meses en entregar X entregable y resulta que, ejemplo, hubo un paro a nivel nacional, las oficinas de ciertas cosas cerraron y yo no, dentro de la organización, no tengo cómo responder a eso. Entonces, suceden también por fuentes externas. El paro es una fuente externa, tú no puedes controlar eso. Pero lo que sí puedes controlar es, bueno, yo no voy a tener el desempeño que esperaba, qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar, cómo me tengo que adaptar para lograr el resultado en el tiempo que yo esperaba y teniendo, así, digamos, brindando esa entrega de valor que mi cliente, mi sponsor o la persona a la cual yo le tengo que entregar el producto final espera de mi parte como director de proyecto, como organización. También existen fuentes externas. Una fuente externa puede ser un avance tecnológico, es decir, Disney no pensaba desarrollar Disney Plus hasta que empezó Netflix o de pronto Disney apenas estaba pensando en la idea y Netflix ya había salido al público. Hace 5 años era impensable que Disney tuviera películas para televisión en las casas, que tú pudieras ver toda esa producción que genera esta organización desde la comodidad de tu casa. Hoy en día, los sitios de entretenimiento como Disney, HBO, incluso Amazon, que no desarrollaran eso, están totalmente quedados, están atrás. No, ¿por qué me lo cambia? No te respetas. Entonces, esto, digamos, obedece a una fuente externa. Seguramente es posible que algunas organizaciones no pensaran que les iba a tocar hacer ese cambio en su plan de negocio, en su manera de hacer las cosas. Y de hecho les dio una oportunidad. Hoy en día tienen ingresos de otra parte que antes no contemplaban. Lo otro puede ser los cambios demográficos. ¿Por qué hablan de cambios demográficos? El cambio climático no era un problema hasta hace 50 años, o si lo era, nadie hablaba del tema. Hoy en día muchas organizaciones y muchos proyectos a nivel nacional e internacional se desarrollan producto de esta situación. ¿Por qué hablo de que está relacionada con el cambio, con los cambios demográficos? Porque cada vez somos más personas y eso está afectando el problema del cambio climático también. Entonces, digamos que es algo que es externo, pero que está generando un cambio en la manera de hacer los proyectos, en la manera de planificarlos, en los tiempos que tenemos para hacerlos. Y lo otro son las presiones socioeconómicas. Muchas veces si tú estás desarrollando, por ejemplo, estás perforando un pozo petrolero, no te puedes pasar de cierta fecha porque si tú no declaras la comercialidad del pozo, es decir, tú no dices oficialmente este pozo es viable, yo lo perforé, tiene esta producción, me sirve, si te pasas de esa fecha, ya el proyecto no te va a dar un resultado que sea rentable, no vas a poder hacerlo porque te va a costar más perforar el pozo que lo que vas a poder extraer, por ejemplo. Eso es una presión socioeconómica. Entonces, el cambio tiene diferentes orígenes, pero ¿qué se considera los proyectos? Los proyectos se consideran agentes de cambio. ¿Por qué agentes de cambio? Porque pueden absorber esa resistencia a través de acuerdos con los interesados, los miembros del equipo y el director de proyectos, puede hacer que ese proyecto absorba esa resistencia al cambio, digamos a través de hablar con los interesados, mirar nuevas alternativas, evitar la fatiga. ¿Por qué hablamos de fatiga? Porque muchas veces cuando ocurren cambios tan constantes o tan inesperados, la primera reacción, incluso del más experimentado de los directores de proyectos, es sentirse cansado. Tú tienes un plan, tú tenías un camino que querías trazar y te empiezan a ocurrir cosas y cosas y cosas que pues de pronto para ellos como personas tampoco es sencillo. Entonces, eso es la parte también que hace el proyecto, permite que el equipo del proyecto y el director de proyectos con su equipo absorba ese cambio. Es decir, empieza a interiorizarlo y a entender que el cambio es algo que ocurre. El cambio es lo único constante en la vida que tenemos es el cambio. Realmente si pensamos que la vida es estática o si la vida fuera estática, sería de lo más aburrida. Si no existieran los problemas o las cosas por superar o las situaciones por superar, nos moriríamos de aburrimiento. Pensemos en un día en el que te levantas y sale todo perfecto.
Porque una vez se pregunta por qué de pronto personas de países que aparentemente tienen una vida tan perfecta, todo tan organizado, vienen a vivir a países del tercer mundo donde tenemos muchos retos a nivel socioeconómico, ambiental y demás. Y muchas veces esas personas, cuando las entrevistan, su respuesta es: me cansé de la vida perfecta, me cansé de que no haya problemas, no hay emoción en la vida. Entonces, eso hace parte, el cambio hace parte de la vida por esa razón. Y digamos que está ahí para recordarnos y para mantenernos despiertos de que no podemos quedarnos pensando que todo va a ser igual. Incluso si ustedes se ponen a pensar, hasta los árboles se mueven buscando el sol. Si ustedes van y miran documentales de la selva o incluso las plantas que uno tiene en el balcón de su casa, ustedes ven cómo las hojas se mueven buscando el sol. Entonces, si una planta se mueve buscando mejorar sus condiciones, buscando cambiar sus condiciones en las que está, ¿cómo pretendemos los seres humanos que no tengamos que cambiar a lo largo de nuestra vida? Entonces creo que eso es algo como que hace parte de aceptar el cambio. Creo que lo primero es aceptarlo y entender que hace parte de la vida, que es la única constante que tenemos y que no tenemos que quedarnos donde estamos. No solo para los proyectos, sino que también hago énfasis en la vida porque lo que les decía, la vida es el proyecto más importante que tenemos todos. Y sí o sí es un proyecto que debe ser exitoso. ¿Qué otra cosa hace un proyecto como agente de cambio? A través de actividades es necesario desarrollar actividades para reforzar ese cambio después de implementarlo. O sea, ya hablamos de el reto que representa un cambio dentro de un proyecto. Una vez tú tienes que implementar ese cambio, ahora hay que ver cómo hacemos para que ese cambio se refuerce después de que se implementa. Es decir, hace poco, por ejemplo, en mi trabajo, cambiamos la manera de recopilar la información para generar los informes. Ahora usamos una herramienta, digamos, en línea, donde todos se conectan y todos pueden ver lo que la otra persona, digamos, reportó. El proceso del cambio toma un buen tiempo y digamos que bien dicen que tomar un hábito no toma menos de un mes. Entonces, digamos que las actividades que hemos hecho para reforzar ese cambio, después de que lo implementamos, además de capacitaciones, de mostrarles las ventajas, vamos a hacer sesiones de retrospectiva con ellos para preguntar cómo se han sentido respecto al cambio. Esas son cosas que se pueden hacer dentro de un proyecto, sea tradicional o sea un proyecto ágil. Y el PMI es consciente de que no solo cambiar, sino que también se necesita hacer cosas para que ese cambio sea duradero. Es como pretender que las personas quieran cruzar la calle por la cebra cuando mucho tiempo la gente, o durante mucho tiempo la gente la cruza por donde le parece. Primero hay que hacer una campaña, y si ustedes se han dado cuenta, en Bogotá, por ejemplo, hacen campañas de concientización. Concientizan a la gente que hay que hacer esto, hacen el cambio, pero la campaña continúa y es la parte más difícil. Entonces, por eso un proyecto es considerado un agente de cambio. También porque comunica esa visión y esas metas asociadas a ese cambio y permite adaptar, digamos, esa parte del apetito de cambio y de esa velocidad de esos cambios. Es decir, así como hay apetito al riesgo, pues también debe haberlo al cambio. Y finalmente se integra la forma en la que se hacen los cambios a lo largo del proyecto. El proyecto permite como resultado que se integren todos los cambios que son necesarios hacer. Yo les traigo, digamos, para finalizar, una frase de Mario Benedetti. Mario Benedetti es un poeta, es un dramaturgo uruguayo, y muchas cosas de las que él decía no han perdido vigencia a lo largo del tiempo. Él decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Y eso probablemente es lo que puede que sea más retador a nivel de proyectos. Tú creas un proyecto, lo diseñas para responder o resolver un problema o responder ante una necesidad. Pero ¿qué pasa si a ti te cambian el problema o te modifican esa necesidad que tú debes resolver? Eso no es fácil para ningún director de proyecto ni es fácil para ningún equipo de proyecto. Entonces,
Por eso es que, digamos que con el tiempo el PMI se ha venido dando cuenta de que la parte de proyectos ágiles o la manera de hacer proyectos ágiles no está desligada de la forma tradicional, porque si bien el PMI considera la forma tradicional de hacer proyectos, ustedes pueden ver la nueva versión del PMBOK, va muy afín con ciertas cosas de agilidad y se mete cada vez más en ese mundo de la agilidad. Entonces, ¿por qué? Porque la agilidad lo parte del hecho de que lo constante es el cambio. Entonces, se dieron cuenta de que eso es inevitable, de que entre más rápido aceptemos que el cambio es algo que va a suceder, va a haber cambios en un proyecto, va a haber cambios en nuestra vida, más rápido podemos interiorizarlo y una vez interiorizado, pues actuar al respecto. Entonces, eso pues era lo que les venía a traer hoy. Es una charla cortica pero sustanciosa y pues estoy abierta a las preguntas que ustedes consideren para ese tema. Joana, mil gracias por tu presentación. Excelente. Sí, dentro del chat se han presentado han enviado algunas preguntas, algunas ideas que sería bueno que las compartiéramos y las pudiésemos debatir. Nos pregunta Rocío, Joana, si existe alguna fórmula para aprender a ser más resilientes, pues en el entorno que estamos hoy en día, que es donde estamos casi como llenos de tanta incertidumbre, donde no sabemos qué puede pasar mañana, donde hay mucha asimetría de la información y muchos cambios, como tú lo mencionabas. ¿Hay alguna como fórmula, algo que nos pueda llevar de pronto a llegar a ese estado que tú mencionas? Bueno, realmente es una opinión personal, pero yo pienso que el primer paso, y digamos que ha sido algo que me ha funcionado mucho, em, es aceptar que el cambio va a suceder. Nosotros planeamos nuestra vida o tenemos una idea preconcebida de lo que voy a hacer cuando tenga, no sé, X edad, voy a tener esto cuando tenga cuando esté más o menos en estos años, y resulta que la vida cambia y nos lo demuestra todos los días. Digamos que en los últimos años nos hemos dado cuenta y nadie ve esos cambios, o sea, normalmente los cambios no se ven venir, algunos sí, otros no. Y eso es importante también, entender primero que el cambio hace parte de la vida y de un proyecto. Tú planeas un proyecto con la mejor intención, pero si los proyectos no cambiaran, no existirían todos estos marcos de trabajo adicionales, hablando en temas de proyectos. Hablando en temas de la vida hay que entender que no hay cambios ni buenos ni malos. El cambio simplemente es una situación, es de una manera ahora y más adelante fue de otra. Si nos ponemos a pensar, nosotros no somos, yo no soy la misma persona que era hace 10 años, por diferentes razones, ni física, ni mental, ni emocionalmente soy la misma persona. Ni siquiera soy la misma persona que era hace un año. Entonces, entre más pronto nosotros aceptemos eso y entendamos que no es que el cambio sea bueno o sea malo, obviamente hay situaciones más allá de la razón, como perder a un ser querido que uno dice, yo no me imaginé vivir mi vida sin esta persona, son cosas que nos gusten o no suceden. A veces nosotros buscamos los cambios y yo creo que lo que más duro nos da es cuando buscamos un cambio y resulta no ser lo que esperábamos. Pero a la larga, de todas esas experiencias, tú siempre vas a poder aprender algo. Y si no fueras lo suficientemente fuerte para afrontarlo, no te llegarían esas situaciones. Entonces partimos primero de que el cambio es algo constante en la vida, ya lo he dicho varias veces. Segundo, de que no hay cambios ni buenos ni malos, sea un proyecto o sea la vida misma. Y tercero, no te van a llegar esas situaciones si no estuvieras preparado para afrontarlas. Es decir, pensamos a veces que estamos desarrollando un proyecto y que el problema que se nos presentó y que nos implica cambiar todo este tipo de cosas es algo terrible, pero no, si tú no fueras capaz, si tú no fueras capaz de afrontarlo como persona o como un director de un proyecto X que estés haciendo, no pasarían esas situaciones, porque en medio de todo, digamos que la vida de la naturaleza y la dinámica del mundo en general es muy sabia. Entonces yo creo que
Si uno lo ve desde ese punto de vista, como que es mucho más llevadero y como dirían en alguna región de nuestro país, la va cogiendo más suave, ¿no? Perfecto, Joana. Nos siguen llegando muchos comentarios desde el chat a raíz de tu presentación. Nos pregunta Jenner Muñoz, Joana, ¿cuáles parámetros o indicadores se podrían utilizar para medir el nivel de adaptabilidad o resiliencia dentro de un grupo o dentro de un proyecto? Interesante. Si existen. Bueno, realmente no sabría exactamente si existen indicadores establecidos o predeterminados para medir la adaptabilidad o la resiliencia bueno, para medir la resiliencia tú sí puedes, digamos, hablando de materiales, tú sí puedes mirar la deformación del material y mirar, digamos, numéricamente hacer ese cálculo, pero hablando de un material, digamos, de un resorte, para las personas que son ingenieros mecánicos, se hacen pruebas con probetas de diferentes materiales e incluso se mira, digamos, qué tanto ese material se deforma y en el caso de los materiales digamos, vuelven a su estado original, qué tanto logró deformarse y volver a su estado original. Eso, digamos que si miran en un libro de ciencia de materiales van a encontrar esa parte hablando de materiales como tal. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de proyectos, sí, pero estamos hablando de ser resilientes y adaptables desde el equipo del proyecto también. Entonces, es un tema un poco más orientado a la parte humana, entonces es bastante difícil. Sin embargo, tú puedes, digamos, establecer ciertos indicadores para mirar qué tan adaptable o qué tan resiliente eres al cambio. Puedes establecerlo de la manera que desde el equipo del proyecto consideren que les va a funcionar. Ahora, estandarizar esos indicadores es un poco más complejo porque puede que te funcionen para un proyecto, pero puede que para otro no. También depende qué tipo de proyecto estés desarrollando, qué industria estés desarrollando. Entonces ahí digamos que el director de proyectos donde dice, bueno, yo quiero medir esto y quiero saberlo, pero al final de cuentas tú vas a ver qué tan adaptable y resiliente es tu equipo de trabajo cuando termines el proyecto, porque igual el proyecto no va a dejar de cambiar así hayas pasado la etapa de la planificación. Perfecto, Joana. Joana, nos hacen otra pregunta acá desde el chat. Ana nos pregunta, ¿hasta qué punto deberíamos adaptarnos a los requerimientos de un cliente si él no espera un impacto en el tiempo de ejecución, pero a partir de ese concepto de resiliencia de que tú nos mencionas? ¿Hasta dónde máximo podríamos ceder? ¿O qué estrategia nosotros podríamos mejorar si de pronto el cambio ya es muy extremo? Bueno, digamos que hay que tener en cuenta también qué tipo de marco de trabajo, en qué marco de trabajo estás, digamos, desarrollando el proyecto. Si es bajo el método tradicional, pues ustedes saben que no puede haber una corrupción del alcance, no puede haber este tipo de cosas porque pues el PMI lo dice a lo largo de toda la bibliografía. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos ágiles, los proyectos ágiles parten del concepto de que el cliente puede hacer o solicitar cambios en la medida en que se mantenga, digamos, un estándar de tiempo, un estándar de costos. Y que pues la idea es que el cliente esté dando constante retroalimentación. ¿Por qué? Porque entre más corto sea el tiempo en el que tú recibes esa retroalimentación de parte de tu cliente, pues es más pequeño el impacto o el riesgo que se te va a materializar. Entonces puedes reaccionar más rápido y te puede, digamos, salir mucho más barato hacer esos cambios. Entre más largos sean los periodos de tiempo, digamos, que recibas esa retroalimentación del cliente o que el cliente revise el trabajo, más costoso te va a salir y de pronto el impacto va a ser mayor. Perfecto, Joana. Joana, nos plantean también si nos puedes recomendar algún libro, algún autor, alguna literatura enfocada específicamente en estos temas que estamos desarrollando de resiliencia y cambio. Bueno, realmente literatura como tal que hable de resiliencia y de cambio, tendría que buscar varias opciones para poderlas dar,
Pero digamos que todo esto que yo les vengo diciendo viene pues desde punto de vista de proyectos, desde, digamos, conocer lo que dicen la guía del PMBOK, conocer lo que es, digamos, metodologías ágiles como marcos de trabajo ágil como Scrum, como Canva, trabajar en diferentes, yo creo que eso parte de ser adaptable y resiliente, te lo da también la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia realmente es un cúmulo de fracasos convertidos en aprendizaje. Entonces, em, cuando uno es mucho más recién egresado, está empezando su carrera, hay ciertas cosas que considera terribles o cambios que considera terribles. Y a medida que pasa el tiempo, esos cambios dejan de ser tan terribles. Entonces, parte de eso también es debido a la experiencia. Ahora, si hablamos de bibliografía, pues yo tengo dentro de mis publicaciones de LinkedIn varios libros que hablan son más enfocados en la parte de la felicidad y de todos estos temas, eh, pero realmente van orientados a lo mismo. Es una cosa que nos hace muy de pronto infelices muchas veces es que tenemos expectativas muy diferentes a lo que sucede. Y eso es el cambio. Yo esperaba que pasara esto y no me sucedió. Me cambiaron el plan. Entonces, eso digamos que en mi caso personal me ayudó mucho a cambiar de actitud, me ayudó mucho a enfrentar los cambios en los proyectos en los que estoy, que de hecho cambian bastante, a afrontar las consecuencias de decisiones que a veces no salieron como yo esperaba. Y pues me parece que es como una buena opción porque es también orientado a habilidades de, digamos, del director de proyectos. Si el director de proyectos es adaptable y resiliente, va a llevar esa filosofía, esa manera de ver las cosas en el proyecto a su equipo de trabajo. Entonces, aquí les tengo, digamos, mi correo electrónico y está mi link de LinkedIn. Si ustedes quieren, pueden agregarme a LinkedIn, está también el código y ahí pueden ver la publicación donde menciono varios libros y digamos, diferentes referencias que se pueden usar para, digamos, este tema. Perfecto, Joana. Joana, una pregunta muy, digámoslo, muy valorativa que recibimos en el chat. Nos dice cómo ser adaptables y resilientes frente a un cliente que está experimentando una transformación de un enfoque tradicional a un enfoque ágil donde de pronto pueden cambiar las cosas muy fuertes de un momento a otro. Nos dice cómo ser adaptables frente a ese cliente, o sea, cómo asumir ese nuevo rol. Bueno, yo creo que es importante que primero que el cliente entienda que está en una transición, porque muchas veces de pronto él dice, sí, yo estoy pasando a un marco de trabajo ágil, ya no lo hago por el método tradicional, pero si él no interioriza lo que realmente implica eso, pues va a haber ese tipo, digamos, de choques al momento de tú presentarle un proyecto. No es lo mismo de llevar un proyecto netamente tradicional o netamente ágil o de pronto hacer un híbrido con este tipo de marcos de trabajo. Entonces creo que es importante hacerle entender al cliente las implicaciones de esa transición. Muchas veces, y digamos lo vemos con lo que ha pasado hace poco, muchas situaciones que de pronto hieren otras personas, lastiman otras personas, no suceden porque sea a propósito, porque el cliente sea difícil, porque el cliente me quiera molestar, o porque el cliente quiera entorpecer mi trabajo en el proyecto, sino porque el mismo cliente no entiende las implicaciones de lo que me está pidiendo. Entonces, yo creo que un director de proyecto debe tener la agilidad de convencer al cliente de qué es lo que, digamos, hacia dónde quieren ir, pero también la flexibilidad de escucharlo y que el cliente se sienta que no está hablándole al infinito y que nadie le está escuchando. Entonces, en la medida en que lo entendamos sus necesidades y también le hagamos entender las implicaciones de lo que él pide, puede que sea un poco más fácil esa transición. De hecho, si él está haciendo la transición, parte de lo que él quiere es cosas muy adaptables y cosas muy resilientes a lo que está sucediendo. Perfecto, Joana, te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho todo este conocimiento, todo esto que nos has compartido. Me pareció excelente cuando nos dijiste que el líder colaborativo debería tener características especiales y que debería resaltar dentro de un grupo
y especialmente ese principio de resiliencia o enterencia como esa capacidad de adaptarse a esas situaciones adversas y específicamente cuando los resultados no son positivos, ¿no? A diario nos Sí. vemos en ese tipo de situaciones y como que no estamos preparados a esos cambios, a esos choques. Sí, totalmente cierto. O sea, realmente uno nunca termina de estar preparado para una situación inesperada, pero pues parte de aceptar que esas situaciones se van a presentar, digamos, ayuda mucho a estar de pronto como uno más tranquilo respecto a la situación y entre uno más tranquilo esté, mejor va a responder a un cambio o a una situación que no estaba dentro de lo que tú tenías calculado o tenías presupuestado en el caso de un proyecto. Perfecto. Joana, te voy a pedir un favor, ¿podemos avanzar un slide más? Ay, sí, ya, Perfecto. listo. Entonces, pues primero agradecerte de parte de la Universidad del Bosque por todo este conocimiento que nos compartiste hoy, esa experiencia que nos enmarcaste respecto a este tema que es bastante, digámoslo, llamativo, que es ese tema de resiliencia, ese cambio, ese poderse adaptar a a esas nuevas adversidades y más acá en el mundo de la gerencia de proyectos que tú sabes que es a diario. A todos los asistentes agradecemos por favor su valiosa colaboración. Antes de terminar la sesión, el código QR que ven en este momento proyectado en la pantalla para que por favor diligenciemos la encuesta de satisfacción. Esta información nos permite a nosotros obtener data sobre estos eventos y mejorar cada vez más. Adicionalmente, como lo están viendo en la pantalla, agradezco a todos los miembros, por favor, tomar un pantallazo para que a vuelta de correo, en el correo ingrid.cardoso@pmicolombia.org, ella va a entregar un PDU de liderazgo de esta sesión. Vamos a dejarla ahí un minutico, Joana, para que puedan Ujú. los asistentes tomar un pantallazo y en el transcurso del día de mañana, a vuelta de correo electrónico únicamente puedan obtener su PDU de liderazgo. Joana, agradecido contigo, de todos los asistentes también, muchas gracias por estar en este evento, por seguirnos acompañando. Ya nos encontramos cerrando el ciclo de webinars y conferencias de la Universidad del Bosque. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima sesión. Les agradecemos a todos y pues a ti, Joana, eternamente No, agradecido, muchas ¿vale? gracias, muchas Bueno, gracias. Fue un espacio muy chévere. Les agradezco a los que estuvieron durante todo el tiempo del webinar, que sacaron de su tiempo para estar acá y que me hicieron sus preguntas. Me pueden escribir vía LinkedIn y pues conectamos y cualquier duda pues me pueden escribir por ahí para podérselas resolver. Muchas gracias y fue un honor estar acá. a ti, Joana. Nuevamente a los asistentes que nos están preguntando en el chat. Tomamos pantallazo de esta imagen que tenemos proyectada a vuelta de correo ingrid.cardoso@pmicolombia.org. Ella en el transcurso del día de mañana les está enviando a vuelta de correo el PDU de liderazgo, ¿vale? Joana, muchas gracias. A todos muy buena Bueno, noche y que estén muy bien. bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche a Hasta todos, que luego. estén muy Buena bien. noche. Chao. Gracias.